buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy, que tiene un invitado muy especial para todos ustedes. Se trata de Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional. Vamos a estar conversando con él con temas relacionados a la cultura y a esa entidad tan importante para la cultura nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional. Me siento muy complacida de tener aquí a un cultor de la cultura dominicana con más de 19 títulos escritos en su carrera profesional. Además, compartimos pupitre en la Escuela de Periodismo de la UAS hace tanto tiempo. Así es. Así que para mí muy grato tenerte aquí, Rafael. Gracias. Recuerdo aquel recorrido que hicimos por la zona de la restauración. Por los pasos de la restauración con el profesor Francisco Enrique, que tú estabas. No olvido ese viaje que nos conectó directamente con la historia, porque vimos los sitios donde ocurrió esa epopeya nacional. Y me parece que tú, que era estudiante, pero también ya trabajaba, en Notitiempo. En Notitiempo. Me parece que también tenía la intención de sacarle provecho noticioso. Así es, y lo hice. Sí. Que fue una gran práctica para mí, que era también estudiante y también ya era empleada de radio comercial. Sí. A ti debió ser la persona a la que se refirió Nelson Sánchez, que fue invitado a una clase, a una charla, a un grupo de estudiantes. Entonces, Nelson Sánchez, que no era periodista académico, sino empírico, ¿verdad? Él dijo que había comenzado a estudiar ingeniería, que hizo tal cosa, y era periodista. Entonces, se refirió a cómo denominar las cosas, porque a veces hay un problema. ¿Cómo llamar esto? Bueno, pero si así es que la llama la gente. Y él dijo que una joven que trabajaba en Notitiempo le preguntó, ¿cómo llamar a la gente que vende fruta en el mercado? ¿Le vamos a llamar? No podemos llamarle traficante porque esa palabra es un poco peligrosa. No le llamamos tal cosa. ¿Cómo le llamamos? Dijo, pues llámele vendedores de fruta en el mercado. Así es. Yo dije, tiene que ser Dania Gori, la joven periodista que... Porque los oyentes y televidentes, bueno, le decimos además, debemos decirle que en las redacciones de los medios informativos, periódicos y teleradio periódico, porque ahora hay que decir radio, las tres cosas, se pregunta mucho. Los periodistas vocean, vamos a decir, una pregunta, que cómo se llama fulano, el ministro de tal, cómo se llama esto. Y todo se habla alto, y eso es una forma de trabajar. Bueno, esa joven periodista preguntó eso, y Nelson Sánchez le dijo, pues llámele vendedores de fruta en el mercado. Nunca he olvidado eso. Por supuesto, qué bien. Aprovecho para hacerle un reconocimiento de mi amor por él en tanto tiempo. Aprendí de él como un maestro en la redacción, y en el cielo yo sé que Dios está acompañando a Nelson Sánchez. Que supo hacer su tarea de periodista con gallardía, con dedicación. Fíjate, decía que no tuvo estudios era empírico, Nelson Sánchez era empírico. Pero vaya a ver. Y en las luchas políticas, al lado del profesor Juan Bosch, del José Francisco Peña Gómez, él fue un ente importantísimo para la difusión de las ideas democráticas que hoy estamos poniendo en marcha en República Dominicana. Bueno, en algún momento un periodista, hablando de Nelson Sánchez, me dijo que Nelson Sánchez era de los que le decían al doctor Peña Gómez, o sea, hablando de él o con él, le decían Fran. O sea, que era un grupo muy reducido. Yo supe eso con ese periodista, porque yo nunca le dije Fran, ni hablando con él, ni hablando de él. Siempre dije el doctor Peña Gómez. Así fue. O simplemente Peña Gómez. Así fue. A Peña Gómez, cuando pasó a ser candidato presidencial, entonces como que perdió el Gómez y ya se identificaba, obra de la publicidad, decirle solamente Peña. Así fue.
Pero bien, esta es una forma de comenzar nuestro Así, diálogo que qué quizás bueno, no lo pero habíamos pensado, ¿no? así es, surgió espontáneamente, pero qué bueno porque sirvió para hacer este homenaje a Nelson Sánchez Sí, en su partida. así es. Vamos a entrar en materia, Rafael, ¿qué te Claro, parece? oh, muy bien. Hablemos de la realidad actual de la Biblioteca Nacional. Bueno, la biblioteca está ahí, está como que alguien, la gente me dice que la biblioteca se ha levantado. El edificio estaba, incluso del edificio hay que decir que tiene averías que no se notan desde fuera, pero tiene, que es un asunto que puedo ampliar. Pero la biblioteca ha sido, como quien dice, relanzada para insertarse en búsqueda de su insertación en la sociedad, de cumplir su rol. Hay un rol o unos roles que siempre se cumple silenciosamente, porque la principal función de la biblioteca es la preservación de la riqueza bibliográfica nacional. Es decir, allí todo libro publicado en la República Dominicana debe aparecer, porque todos sus autores o sus editores deben llevar 3 ejemplares en cumplimiento de una ley. Esa preservación conlleva que un ejemplar de esos libros no sale a la sala de lectura, sino precisamente se preserva. Allí tenemos una riqueza bibliográfica que son patrimonio nacional, como también hemerográfica. La biblioteca fue fundada y abierta en el año 71, pero tenemos publicaciones, periódicos y revistas anteriores a esa fecha. Pudiéramos decir, no, solo tenemos a partir del 71. Bueno, pero quienes me han precedido han hecho el esfuerzo para tener eso. Entonces, los investigadores tienen a su disposición ahí, la prensa dominicana, de épocas anteriores incluso a la fundación de la biblioteca. Y de más está decir, pero lo voy a decir, que la prensa escrita es un auténtico documento para la historia. Nosotros podemos hablar aquí muchas cosas y se va a quedar grabado. Y alguien vendrá, un investigador podrá venir a verlo y a oírlo. Pero la prensa escrita realmente es un verdadero aliado de la historia. Así es. A un joven que nació hoy puede, dentro de 20 años, estar haciendo una tesis de grado para estudio o un trabajo de orden para sus estudios superiores. Así es. Entonces, lo que está pasando hoy, que la operación Calamar, que la operación, todas las operaciones, a ese joven podría tocarle escribir sobre eso y exponer sobre eso en una universidad dentro de 20 años, nada más, que 20 años no es nada, ya está dicho y cantado. Me surge una inquietud a raíz de lo que plantea Rafael. Hay mucho temor de que desaparezca la prensa escrita, que los periódicos que hojeamos cada día ya no sean existenciales, sino que se vayan todos a una fase digital. ¿Eso podría afectar la investigación? Sí, Dime, claro. dime qué sería ese impacto. A mí me aterroriza. A mí me aterroriza también. Me aterroriza la idea de que no haya periódico impreso. Porque a mí me encanta hojear los Claro, periódicos y sentir el y plomo en las manos. Claro, y nos podemos informar a través de equipos celular que donde quiera estamos, podemos verlo en lo que esperamos a un médico, porque cuando vamos a una sala de espera de un médico, ¿tú sabes lo que somos? Somos pacientes, no personas, no, pacientes. Entonces, ahí usted ve su celular, se informa de lo que está pasando. En muchas otras ocasiones uno espera, ve noticias o artículos en el celular, pero hay determinada forma de informarse que no puede ser con las brevedades del celular. Yo no leo trabajo extenso en celular, con toda esa avalancha de cosas que me ponen ofreciéndome sobre la noticia, Así que si es. quiero esto, que si quiero aquello, y eso molesta. ¿Qué pasa? Que el periódico impreso es lo que debe quedar para el conocimiento de la historia. Hay gente que da por seguro, porque hay gente que quiere vivir el futuro y dice que eso va a desaparecer, que los libros van a desaparecer. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo viviríamos una sociedad sin libros? Incluso sin el periódico impreso. Yo creo que no debería pasar, pero ya no me atrevo a decir que no va a pasar. Así es. ¿Por qué?
porque ese testimonio escrito ahí tiene que estar disponible para esas futuras generaciones, como por ejemplo los nietos de nosotros que están naciendo ahora. Y ellos dentro de 25 años que van a presentar estudios y que van a ser ellos también los dirigentes de la sociedad, ellos tienen que tener donde documentarse. Entonces a mí me parece que sería trágico que desaparezca la prensa impresa y todo, la prensa digital informa con mayor rapidez, nos enteramos rápido de lo que pasó. La prensa digital llega lejos, lo que se publica en un periódico digital, los dominicanos que viven fuera lo ven. Todos los periódicos tienen su versión digital, entonces se venden menos. Así es. Te propongo una pausa, ¿qué te parece? Oh, sí, sí. Volvemos luego de los comerciales. Estamos conversando en el día de hoy con Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional. Yo quisiera justamente que habláramos del fomento de la lectura en la era digital que tanto amenaza ese tiempo íntimo en que nosotros nos encontramos con el libro y qué impacto ha tenido la ley de fomento del libro en el país. Bueno, estamos en una lucha por el fomento de la lectura en libro, porque hay que decir así, hay gente que dice que lee, incluso los jóvenes le dicen a uno, hasta a veces de forma no simpática, que sí, que están leyendo y que en ese aparatico está todo. Yo tengo un nieto que me dice, es que tú crees que nada más es un libro que se lee, aquí también hay conocimiento, me dice él, porque el estudiante de bachillerato yo entiendo que no puede estudiar la historia dominicana en celular, que para eso están los libros. Yo le digo a los jóvenes, miren, el diccionario biográfico histórico de Rufino Martínez es lo mejor para que un estudiante pueda conseguir una biografía de Juan Pablo Duarte, de Gregorio Luperón, de Ramón Matías Mella, de Sánchez, de Salomé Ureña, porque está todo ahí. En resumen, vamos a decir, una biografía de Juan Pablo Duarte en 20 páginas de un libro. Oh, pero un estudiante debería leer eso y sacar un resumen. Y nadie le puede decir que él copia, porque él no puede ir a todos los archivos a averiguar dónde nació Juan Pablo Duarte, si ya alguien lo averiguó y lo tiene aquí. Pero él debe escribir una biografía breve de Juan Pablo Duarte. Los trabajos que se publican en páginas digitales a veces tienen su problema y también se prestan para que el estudiante copie y pegue, no resuma, porque al estudiante hay que permitirle eso que se llama copiar, en el sentido de resumir. No puede ser que tome una página de una biografía que tiene 15, que él coja la primera nada más. No, él lo que tiene que hacer es buscar información en eso y sacar un extracto que a lo mejor lo presente en una sola página. Entonces, la Biblioteca Nacional está disponible para jóvenes, niños y, por supuesto, que los adultos investigadores, para estudiantes universitarios que están preparando su tesis de grado, lo que quedan o lo que quieren. Porque otra cosa, las universidades mismas han dado un paso atrás prácticamente con la supresión de la tesis. Cuando tú te graduaste, escribiste tesis. Claro que sí. Y me tomó mucho tiempo escribir mi tesis. Yo escribí mi tesis, comencé 2 veces porque teníamos un grupo y la íbamos a hacer sobre los escritos de Mario Emilio Pérez. Entonces el grupo se desintegró y un estudiante se quedó con ella. Yo tuve que cambiar de tema y cogí al doctor Merengue, sí, la tira cómica que aparecía en el Caribe. ¿Qué pasa? Que a los estudiantes de comunicación, tú te imaginas, estudiantes de comunicación social, estudiantes de sociología, estudiantes de derecho, estudiantes de otra carrera de humanidades que no hacen tesis. Exonérale la tesis a los estudiantes de contabilidad y de mercadeo y de bioanálisis,
que hagan lo que llaman curso de tesis, curso optativo. Pero exígele la tesis a los estudiantes de humanidades y de ciencias económicas, como ciencia económica tiene una parte que es humanística, como la carrera de sociología e incluso la carrera de economía. Pero tiene contabilidad, no, eso no es humanidades. Pero mercadeo tiene algo de humanidades. ¿Sabe por qué hay tanta falta ortográfica ahora mismo en los anuncios que se publican en la prensa, en los mensajes de felicitación de las empresas? Porque lo hacen personas que no estudiaron realmente humanidades. Yo no quiero decirlo, pero la mayoría de las empresas tienen su área de comunicación y de relaciones públicas en manos de profesionales del mercadeo. Por eso, perdóname Dani, por eso tanta gente cree que lechosa se escribe con Z. Yo escribí un artículo reciente que se publicó en el periódico donde yo escribo, que es El Nacional, y mucha gente me ha mostrado su asombro. Y yo creía que estaba escribiendo un artículo que era llover sobre mojado, escribiendo que lechosa se escribe con Z. ¿Por qué tomo el tema? Por eso, porque así mismo pasa con las felicitaciones en el Día de la Madre, en el Día de la patria, del padre. Sí, todo, no ponen coma, no ponen, y ponen mayúscula donde no va. Es un mensaje que las empresas pagan a que se lo hagan y pagan para publicarlo. Bueno, entonces... Quizá es un reflejo de que nos está faltando lectura. Claro. Porque leer libros nos deja una huella interna de cómo se escriben las palabras, de cómo se hacen las construcciones. Mira, hay profesionales que no ponen signo de interrogación. Y algunos, o que nada más ponen uno al final, algunos lo ponen al final. Como en el lenguaje americano. Sí, eso es influencia del inglés. Solo lo ponen al final y otros no lo ponen. Entonces, en un mensaje de chat, una persona te dice a ti, te escribe, te puedo llamar. Entonces tú dices, bueno, si me puede llamar, que me llame. Pero quizás te quiso preguntar, ¿te puedo llamar? Ajá. O te quiero mucho, nada más con la Q. O sea, a esas cosas estamos llegando. TQM. TQM. O quiero con K. La K ha cogido un valor en el uso habitual de la lengua española, de las redes, porque si ponen quiero con K, se ahorran una letra. Porque si es con Q, como debe ser, entonces hay que poner Q y U. Bueno, pues a la K le han dado un valor. Entonces, ¿qué hay? Para escribir y usar bien nuestra lengua, que algunos creen que todo eso ha pasado. A mí me dijeron profesionales, me han dicho profesionales que el signo de interrogación fue suprimido. No, la academia hace muchos cambios y está demasiado democrática, pero no ha eliminado los signos de interrogación y de entonación al principio y al final. Es un signo distintivo de nuestra lengua, que en otra lengua no lo usen, que nos imiten a nosotros. Porque tú estás leyendo en público y tiene un texto que es una palabra, es una oración interrogativa, y tú te das cuenta que es interrogativa cuando llegaste al final, pero ya tu entonación no había sido de interrogación. Entonces, los signos ortográficos favorecen mucho a políticos, a oradores, a locutores. Los locutores de noticias deberían exigir que los periodistas le escriban con los signos, para ellos no equivocarse, no leer la expresión interrogativa en tono habitual, que no con la entonación de interrogación o el énfasis que conlleva la oración exclamativa, que lleva signo de exclamación. Bueno, entonces, la lectura enseña a escribir, enseña a pensar, enriquece el vocabulario. Entonces, ¿por qué no leer? ¿Cómo tú puedes pensar que vas a ser un buen profesional si te limita a leer un folleto que dice cómo llevar tal cosa? Incluso en cada profesión hay manuales, manual de pediatría, manual de contabilidad, manual de derecho del trabajo, pero hay un conocimiento general que incluye la lengua y que la lengua es como dicen en el lenguaje farmacéutico, un excipiente. Cuando una gota que tú usas para los ojos, como yo que uso gota todos los días, tiene un agua, pero tiene un ingrediente. No, esa agüita que tú te echas o ese jarabe que tú te tomas, tiene agua, pero tiene también un ingrediente. Entonces el agua es el excipiente. La lengua es ese excipiente
que conduce todo. No podemos hablar bien, no podemos entender lo que estudiamos si no manejamos la lengua. Entonces ahí es que entra la función fundamental de la lectura y la función, entonces la Biblioteca Nacional y las escuelas y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior y los padres y los abuelos tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros jóvenes lean y que para su práctica usen libros. Entonces la Biblioteca Nacional organiza cursos de escritura, concursos también que premia. Te voy a decir, el Ministerio de Educación Superior tiene abierto un concurso de lectura donde los estudiantes por leer pueden recibir premios que incluyen becas, pero qué interesante. becas de posgrado y dinero en efectivo para que lean. Ay, ay, ay. Bueno, pues yo me imagino que a partir de ahora van a buscar esa información para tener esos premios. Queremos agradecer a Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, por esta interesante participación aquí en Punto de Vista. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacerme el favor de tu invitación. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Bueno, Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos como nuestro invitado al economista Richard Medina, quien es coordinador de la cátedra o de la Escuela de Economía de la Universidad INTEC. Con él vamos a conversar muchos temas interesantes. Buenos días, Richard. Muy buenos días, don Héctor. Saludos a todos los que nos siguen y para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Bien. Hablemos un poco del panorama económico mundial, como que las amenazas o los temores como que no terminan de desaparecer. El tema, cuando estuvimos aquí la última vez, el tema predominante era la inflación, que tenía como su punto de partida los precios de los commodities, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, que había incidido en muchos bienes alimenticios. Eso como que ya estaba prácticamente desapareciendo, pero ahora hay como un elemento nuevo. ¿Cómo tú vislumbras la situación? Y me refiero al tema de los problemas bancarios. Yo creo que es un momento complicado para los bancos centrales de Estados Unidos, la Reserva Federal y de Europa, el Banco Central Europeo. ¿Qué sucede? Que para combatir la inflación, como usted muy bien dice, los bancos centrales comenzaron a subir sus tasas de política monetaria, sus tasas de interés de política monetaria. ¿Para qué hacían eso? Para encarecer los préstamos y que la ciudadanía, las empresas, tomaran menos dinero prestado. Si hay menos dinero tomándose prestado, hay menos dinero circulando. Por lo tanto, con un rezago de unos trimestres, va a haber menos demanda, es decir, menos consumo, menos inversión. Por lo tanto, la economía va a enfriarse, va a crecer menos y eso va a quitar presiones por el lado de la demanda a nivel de precio. Es decir, hay menos consumo, menos inversión, por lo tanto, no hay tanta demanda de bienes y servicios, por lo tanto, los precios de los bienes no aumentan tanto y la inflación se va moderando. Eso de alguna manera fue sucediendo o ha ido sucediendo, aunque la inflación en Estados Unidos y en Europa sigue muy elevada. En Estados Unidos está alrededor del 6%, está 3 veces por encima de la meta que ellos tienen, que es 2%, y en Europa un poquito más de 3 veces también. Entonces vemos que todavía le queda a esos bancos centrales camino por recorrer. ¿Qué sucede? Que en economía todo tiene consecuencias, vamos a decir. Si hacemos algo para arreglar un problema, podemos generar otro problema. Por eso que ustedes dicen que no hay cena gratis. No hay cena gratis, así es.
Entonces, ¿qué ha sucedido? Que como han ido subiendo las tasas de interés de la economía americana, ¿no? y también de la europea, pues aquellos activos como los bonos del Tesoro, bonos de empresas, o lo que se llaman mortgage-backed securities, es decir, instrumentos de deuda amparados en hipotecas, pagan una tasa de interés. Ahora bien, si las tasas de interés suben y esos bonos pagan una tasa de interés fija, el precio de esos bonos se deteriora, es decir, pierde precio. Si suben la tasa, el precio del bono baja. Muchos bancos comerciales de Estados Unidos, bancos de inversión, tenían una alta inversión, valga la redundancia, en bonos del Tesoro, bonos amparados en hipotecas y de empresas privadas. Por lo tanto, al subir las tasas de interés, el precio de esos bonos está bajando. Por lo tanto, ellos tienen lo que se llama una pérdida no realizada, que es lo que sucedió con el banco Silicon Valley Bank. Mientras usted no vende esos bonos, no tiene problema, porque usted no está asumiendo la pérdida de manera material. Ahora bien, si muchos clientes suyos comienzan a retirar dinero de manera rápida, lo que se llama corrida bancaria, usted primero toma todo el efectivo que usted tiene por ahí y lo paga, lo devuelve. Pero si esos depositantes siguen sacándole dinero y usted se le acaba su efectivo, usted tiene que tomar dos caminos. Usted pide prestado dinero al Banco Central, lo cual no lo hicieron, o comienza a vender bonos de lo que usted tiene, que son sus inversiones, son activos. Cuando usted comienza a vender esos bonos, el precio de esos bonos ya es menor al que usted lo compró, por lo tanto usted tiene una pérdida. Hay un desfase. Hay un desfase. Entonces ellos comenzaron a vender bonos, vendieron más de 20.000 millones de dólares en bonos, comenzaron a acumular pérdidas por casi 2.000 millones de dólares. Y para tratar de resolver esa situación, me refiero específicamente al Silicon Valley Bank, ellos trataron de hacer una emisión de acciones, trataron de pedirle dinero a la gente en acciones. Eso fracasó, lo que motivó a que más depositantes solicitaran retirar su dinero. Y ahí no eran depositantes como usted y como yo, que somos personas físicas, sino una gran parte de las empresas tecnológicas y de biotecnología de Estados Unidos que tienen sus depósitos, sus ahorros ahí. Por lo tanto, eran gente que quizás sacaban 400 millones de dólares de un golpe. Muchos y bueno, volúmenes, sí. La Reserva Federal, el Banco Central Americano digamos, la Corporación de los Seguros de Ahorro en Estados Unidos intervinieron el banco hace ya 3 viernes, y efectivamente tuvieron que hacer un salvataje. Eso, digamos, le pone presiones a la Reserva Federal, al Banco Central Americano, dependiendo de lo que quiera hacer. Ya ellos esta semana anunciaron un aumento de tasa de interés de apenas 25 puntos. Antes habían anunciado que se podía hacer uno de 50, tuvieron que recortar, porque sin duda que esta situación con los Pero bancos... ahora tendrán que subir, volver. Van a entonces. subir, pero suben mucho menos de lo que ellos habían, no avisado, vamos a decirlo, habían guiado hace unos meses. Entonces yo creo que ahí la política monetaria de Estados Unidos, vía el Banco Central, la Reserva Federal Americana, está reaccionando con cautela ante el anuncio que hubo del Silicon Valley Bank, de que hubo que intervenirlo, que hubo que hacer algunas cosas para garantizar esos depósitos, y de otro banco que es el llamado Signature Bank de Nueva York, que también tuvo una situación que hubo que intervenirlo. Y en el caso de Europa, porque también hubo ciertas escaramuzas también por ahí. Sí, el Silicon Valley Bank tenía una filial en Inglaterra, en Gran Bretaña. Eso fue adquirido por un banco, eso ahí, digamos, se resolvió de una manera privada. Otro banco que tuvo problemas fue el Credit Suisse, que tenía una caída pronunciada de acciones, lo que podía desencadenar una retirada masiva de los depósitos por parte de los ahorrantes. Y ahí hubo digamos, una negociación con otro banco, las autoridades y otro banco, para que ese otro banco lo adquiriera. Y lo adquirió UBS. Lo adquirió con un precio bastante bajo. Obviamente hay que ver qué está en la hoja de balance de ese banco que se está adquiriendo. Pero digamos que ahí fue una salida más negociada de un sector privado con un sector privado. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central Americano, tuvo que hacer algunos ajustes en la política que realiza, ¿no?, en estos casos, lo cual va a tener consecuencias a futuro. ¿Pudiera parecerse algo, por lo menos en la parte de Estados Unidos, a lo que sucedió en el
2008, 2009, cuando la famosa hipoteca basura era que le Sí. llamaban. Yo creo que es muy temprano todavía para verlo así. Creo que después de esa experiencia que hubo en Estados Unidos con la llamada gran crisis financiera 2008-2009, ha habido más regularización, ha habido mayor vigilancia, supervisión de los organismos públicos, estatales, ¿no?, sobre la banca y el sector financiero americano. Pienso que las condiciones no son las mismas. Aquí más estamos viendo una situación donde, producto de la alza de tasas de interés, los bancos están teniendo pérdidas no realizadas porque tienen activos que valen menos debido a esa alza de tasa de interés, lo cual no era lo que sucedía en aquel momento. Esos activos son de primer nivel, o sea, en Silicon Valley Bank era básicamente bonos del tesoro, que son bonos de riesgo cero o el riesgo mínimo, vamos a decir, que son bonos del gobierno americano. Por lo tanto, no es tan comparable. Ya. Hay un aspecto que está ya dentro de la economía, pero como un aspecto especializado en el caso de la República Dominicana, que es el tema del arroz, que se ha convertido en una especie de clamor colectivo, por lo menos aparentemente hacerlo. Me gustaría que lo conversáramos luego que hagamos una Claro que breve sí. pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Richard Medina, economista, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad INTEC. Yo te decía en el segmento anterior, cuando lo despedíamos, el tema del arroz, que es para el sector agropecuario y también hasta para el tema del índice de precio al consumidor, un aspecto de mucha importancia. Ahora estamos en una especie de campaña, que hay alma que salvar, dirían algunos. Y es porque ya el tema del DERECAFTA, el periodo de grabación del arroz y otros 7 productos, porque la gente habla que es solo el arroz, pero son los 8 de la rectificación técnica. El último tramo es el 24, en el 25 ya arranca para el arroz, hay otros que ya concluyeron. Y se cree como que pudiera, o se ha vendido la idea de negociarse, a llegar a un acuerdo para dejar fuera eso. ¿Qué tan factible es eso? Tomando en cuenta que es un acuerdo que no solo involucra a 2 países, Estados Unidos y República Dominicana, hay 7 o 6 de 4 de Centroamérica, figúrate. Mire, yo pienso que el gobierno está en una situación bastante compleja con este tema. Esas declaraciones de que vamos a hacer una mesa para ver qué podemos hacer, de ver si negociamos, son entretenciones, perdón. ¿Cuál es la situación? El arroz, a partir del 1 de enero de 2025, entra para los países miembros del DERECAFTA, o puede entrar en República Dominicana desde los países miembros del DERECAFTA, sin pagar aranceles, es decir, sin pagar ningún impuesto, ninguna protección versus el arroz que producimos acá. Y ahí el gran productor de los países del DERECAFTA es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un tamaño promedio de finca, del productor promedio americano, tiene un tamaño promedio de finca de alrededor de 2.950 tareas. El dominicano anda por los 94. Por lo tanto, ya usted ve la diferencia de tamaño que no permite tener lo que se llama economía de escala, es decir, compro fertilizantes, empleo mano de obra, empleo maquinaria, mucho más barata porque
mi finca es mucho más grande, ¿no? Me dan mejor precio por volumen. Pero también en Estados Unidos hay unos subsidios bastante elevados. Y yo creo que es algo que no se discutió, no se ha discutido de la ronda Uruguay, de que estos países desarrollados mantienen unos esquemas de subsidios que no son subsidios directamente, sino que se hacen vía unos seguros agropecuarios que le dan mayor competitividad a sus productores en comparación con otros productores como los dominicanos. Actualmente, el precio del arroz puesto en finca en Estados Unidos es de alrededor del 55% menos que el precio del arroz puesto en finca en República Dominicana. Es decir, que es una diferencia casi de un poquito más de 2-1 en precio. Cuando ya vendría ese arroz para acá, pagando flete, pagando seguro, costo de transporte, todo lo que tiene que ver, y sin incluir aranceles, ese arroz es alrededor de 30-35% más barato. Es decir que va a ser muy difícil para los productores dominicanos competir con el arroz americano. Ese arroz americano es de grano largo, que es básicamente el que se produce aquí, ¿no? Y podemos ver experiencias similares. En el caso de Colombia, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en el caso de México, cuando se desgravó, ¿no? Salieron los aranceles del arroz en el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, donde está México, el NAFTA, donde está México, Estados Unidos y Canadá, pues tanto en Colombia como en México, los productores arroceros tradicionales quebraron. En México solamente quedaron aquellos que tenían un tamaño de finca promedio, creo que era de 500 tareas, algo así. Por lo tanto, viene una competencia muy fuerte para los productores arroceros dominicanos. El sector arrocero efectivamente se ha ido tecnificando en los últimos 10 años, puede seguir tecnificándose, pero tanto por el tamaño de la granja promedio de un productor americano versus el dominicano, así como el nivel de subsidio que se dan vía indirecta, ¿no? Vía seguros agropecuarios allá en Estados Unidos, creo que va a ser muy difícil que podamos competir. Son 300.000 empleos que están ahí, no solamente en la producción, sino en toda la cadena de valor. Y el gobierno debe tratar de ver alguna negociación con Estados Unidos, pero eso, como usted bien dice, acarrearía negociar con los demás socios del ECAFTA. Algo que no se ha hecho y que tenemos, bueno, el gobierno tiene 2 años y medio, no lo ha hecho todavía. No sé qué va a hacer el gobierno. Entiendo que hay algunos mecanismos ahí dentro, como la salvaguarda, pero la salvaguarda no es algo sencillo de hacer, no es algo que pasa automático. Usted tiene que demostrar algunas condiciones para ver si se le aplica la salvaguarda. De aplicarse la salvaguarda, durarían 4 años adicionales después de 2025 en salvaguarda, y eso puede ser prorrogado por otros 4 años más. Por lo tanto, aún con la salvaguarda que se ha estado hablando en los medios, tendríamos nosotros apenas 9 años a partir de ahora de protección para ver qué hacemos con el sector arrocero. Pero creo que la inclusión de esos rubros que usted menciona de la rectificación técnica para ser desgravado, para sacarlo de aranceles en el DERECAFTA, en su momento no fue algo que se vio bastante aceptado. Parece que se pensó como que el tiempo a lo mejor no pasaría, sí. Y como empezamos, claro, como el cuento famoso del loro que iba en el barco. Pero nada, llegaron, decía Gardel que 20 años no era nada así. Bueno, aquí 20 años no van a hacer nada. No van a hacer nada. Pero en términos, diría yo, como de ayuda, porque por lo que tú viste y la experiencia que citaste de México y Colombia, entonces aquí quedarían pocos, porque si estamos hablando del promedio, que los promedios están muy afectados por los extremos, pero ok. Sí. Creo que la mayoría de los productores, he escuchado hablar, son pequeños. Sí. Productores, no son de... Aquí no hay un productor que maneje más del 15%, 10-15% del mercado. Es decir, que está muy desconcentrado, hay mucha competencia, digamos, muchos productores pequeños. O sea que estamos amenazados. Hay una amenaza. Hay una amenaza seria. Hay una amenaza seria. ¿Qué tú esperas? Que nos quedan, creo que 2 minutos, me están haciendo señas. ¿Y qué tú esperas
del comportamiento ya en forma global de la economía frente a este panorama externo un poco tan complicado y tomando en cuenta que una de las fortalezas incluso que hemos tenido vienen de las fuentes externas, o sea, que ha habido mejoría o se ha mantenido constante en algunos casos. ¿Pudiera haber alguna variación en algunas áreas? Sí, ya estamos viendo que las exportaciones nacionales y las de zona franca están disminuyendo versus lo que teníamos el año anterior para esta fecha. Y se explica básicamente porque nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos. Y en Estados Unidos no Estados Unidos no está creciendo rápidamente, pues van a demandar menos bienes, incluyendo bienes dominicanos. El turismo creo que va a seguir bien, entre otras cosas porque el turismo vino a recuperarse en República Dominicana o vino a arrancar, digamos, en el segundo trimestre de abril, mayo del 2021. Por lo tanto, todavía tenemos, comparándolo con enero, febrero, marzo de 2021, estamos bien. El turismo de alguna manera ha mostrado mucha resistencia y yo creo que se ha hecho un buen trabajo a nivel de autoridades. A nivel de precios del petróleo, están bajando aquí porque no ha bajado la gasolina, entiendo que debería bajar, pero eso le da cierto respiro a la balanza de pagos, ¿no? Porque la factura petrolera debería ser menor. Igual con los combustibles de generación eléctrica, específicamente Fuel Oil 6 y gas natural y carbón. A nivel de riesgo país, el riesgo país ha aumentado porque cuando hay problemas financieros en Estados Unidos, aumenta el riesgo país de todo el mundo, incluyendo el dominicano. Entonces ya colocar nueva deuda externa va a ser más caro. Pienso que esos son los principales, ¿no? Focos que debemos prestar atención ahora mismo. Richard, gracias por aceptar nuestra invitación y tú eres una especie de asesor de esta sección, así que te estaremos consultando periódicamente. Gracias. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.